explicar cómo crear una base de datos con sus respectivas tablas con el programa SAN y el programa Access. Lo primero que deben hacer es ejecutar el programa SAN que tiene instalado en su computador. Activar estos dos módulos, el módulo Apache, le dan Start, el módulo MySQL, le dan Start, y él automáticamente ejecuta unos servicios que me van a permitir trabajar en la gestión de base de datos dentro del programa SAN. Cuando ya hayan ejecutado estos dos servicios, le dan clic aquí a la opción que dice Admin. Automáticamente él me abre el navegador donde yo voy a trabajar mi programa phMyAdmin para gestionar mi base de datos. Para crear la base de datos, le damos acá clic en Nueva. Definimos el nombre de nuestra base de datos. En este caso vamos a crear una base de datos que se llama matrícula. Y le damos crear. Cuando ya tengo creada mi base de datos, si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda puedo ver toda mi base de datos que he creado. Aquí está la base de datos que acabo de crear. Él me abre la opción para de una vez crear mis tablas. Vamos a crear dos tablas o una tabla. Vamos a crear la tabla alumnos y que esa tabla alumnos tiene 4 campos. Recuerden que este número me identifica los campos que tiene cada tabla. Por ejemplo, el código del alumno, el nombre del alumno, la dirección del alumno y el teléfono del alumno. Y le doy continuar. Él abre la opción donde voy a crear el nombre de los campos, el tipo de campo, la longitud que tiene cada campo y cuál de ellos es mi llave primaria para identificarla dentro de mi tabla. Vamos a colocar el nombre, el primer campo se llama código alumno. Recuerden que los campos no pueden tener espacios, no pueden ir de esta manera. Les recomiendo o de esta forma o usando el rayapiso para poder crear cada nombre de campo. El tipo de campo, dependiendo del nombre o dependiendo de la información, no del nombre, perdón, sino dependiendo de la información que ustedes van a agregar, utilizan el tipo de campo. En este caso yo voy a usar una varchar y que la longitud de ese campo es de 3 caracteres o 3 números. Luego viene el segundo campo, voy a usar nombre cliente, que es varchar también y que es de 50 caracteres. Voy a colocar acá la dirección del alumno, que es varchar y que es de 60 caracteres. El teléfono del alumno, voy a colocarlo acá, que es varchar y es de 12 caracteres. Ya tengo agregado mi nombre de campo, el tipo de campo, la longitud y voy a crear ahora la llave primaria de la tabla alumnos. Aquí en esta opción escojo primary, le digo continuar y ya tengo identificada mi llave primaria en la tabla alumnos. Luego le doy guardar y él me muestra la estructura de esa tabla con sus respectivos nombres de campos, sus tipos y si son nulos o no. Esta información, si yo en llegado caso me equivoqué en crear un campo, ya sea el nombre o el tipo de dato o la cantidad o la longitud de ese tipo de dato, yo puedo modificarla. Por ejemplo, le doy aquí en cambiar y aquí puedo cambiarle el nombre del campo si en llegado caso me equivoqué y la longitud. Vamos a agregar que no eran 50 sino 60 y le doy guardar. Ya que ya me hizo el cambio de ese campo en el cual le cambié su longitud. Si yo le doy aquí en examinar, en esta opción, pues automáticamente me va a mostrar la información que tiene la tabla. En estos momentos no tiene información. Voy a agregarle información a la tabla. Voy a la opción insertar. Acá me muestran las columnas, ¿sí?, que tiene la tabla. Entonces código alumno, nombre de cliente, dirección alumno y teléfono alumno. En esta opción de valor voy a agregar la información de la tabla. Del código del alumno el 10, el nombre voy a colocar que se llama Pedro Hernández, la dirección voy a colocar que es la calle 7, teléfono 315-450. Si deseo agregar más información a la tabla, paso acá a la opción de abajo y escribo el código. Por ejemplo, el 11, escribo que se llama Carlos Santana,
escribo acá que es la calle 8, acá, calle 8, aquí ese es su número de celular. En la parte de abajo dice continuar, le doy acá a continuar para que él almacene la información en la tabla. Ojo con esto, aquí no pueden darle continuar, porque si le doy continuar me va a duplicar la información en la tabla. Aquí sencillamente cuando ya les muestre esto simplemente van al menú examinar y aquí ya me aparece la información que agregué a la tabla. Yo puedo modificar esta información, es más, la puedo borrar si deseo. Le doy aquí en editar, me equivoqué en la dirección, no era la calle 7 sino la calle 9 y le doy continuar. Ya aquí me hace el cambio de mi registro. O sea, esta tabla tiene dos registros, la tabla tiene el campo código alumno, nombre del cliente, dirección alumno y teléfono alumno. Si deseo sacar esta información, exportarla, pues voy aquí en la opción exportar y le digo continuar. Automáticamente él me crea en la parte de abajo el archivo en el cual él me exportó toda la información. ¿Qué es toda la información? Nombre de la base de datos, nombre de la tabla, nombre de los campos, tipo de datos, la longitud y la identificación de la llave primaria, además de la información que contiene esa tabla. Este programa pues es sencillo de utilizar. Aquí ustedes pueden gestionar todo su proceso de la base de datos por medio del programa Xsan y el programa PHMyAdmin. Ahora vamos a ver el programa Access, que es digamos cumple la misma función que crear base de datos y crear las tablas para hacer sus respectivas relaciones, que esa es una de las ventajas que tiene el programa Access. En el programa Access, ustedes cuando lo abren, el programa Access es un programa de Microsoft, de Office, tiene casi las mismas características cuando se abre un programa como Word o Excel. Él tiene la ventana donde yo voy a crear una base de datos nueva o también puedo buscar una base de datos existente. Aquí en la opción base de datos de escritorio en blanco le doy doble clic, él me crea una tabla para iniciar a crear mi base de datos o mis tablas dentro de mi base de datos. Puedo dejar esta o la puedo borrar como deseen. Vamos a eliminarla para crear una nueva, que le damos eliminar. Perdón, hay que cerrar primero acá para poder eliminar. Listo, ya queda esa tabla que me aparece automáticamente o predeterminada dentro de mi base de datos. Ya la quito de mi escenario. Para crear una base de datos, sencillamente voy a la opción, perdón, una tabla, voy a crear aquí en la opción o en el menú crear, escojo la opción diseño de tabla y él me abre la opción para crear los campos y los tipos de datos. Entonces vamos a crear acá un campo que se llama código alumno, que es tipo de dato corto, nombre del alumno, que es largo, vamos a darlo largo, la dirección del alumno, largo, vamos a dejarlo, texto largo, el teléfono del alumno y que esté esto largo también. Recuerden lo que les dije hace un momento, los campos no pueden tener espacios. Y aquí también yo puedo coger el tipo de datos que requiera dependiendo de la información que vaya a almacenar. Si yo quiero ya crear mi llave primaria dentro de mi tabla, sencillamente selecciono el campo que es mi llave primaria y aquí está la opción de colocarle clave principal. Le doy clic derecho en la pestaña que dice tabla 1 y le digo guardar. Me da la opción para crear mi tabla. Vamos a crear la tabla que se llame alumnos y aceptar. Y aquí ya me aparece la información de mi tabla alumnos. Si deseo agregar información a la tabla, le doy doble clic y automáticamente él me abre la opción para yo crearle o agregarle información. Entonces vamos a agregar el código de alumno es el 10, el nombre del alumno es Juan, la dirección es calle Quinta y el teléfono es 315 y le doy guardar. Puedo darle guardar aquí como clic derecho o en la parte superior, que está la opción de guardar, el icono de guardar. Para crear una nueva tabla, le digo acá crear, voy nuevamente a diseño de tabla, agrego los campos, vamos a crear una tabla que se llama materias, entonces iría código materia, tipo de dato corto, nombre materia,
y texto largo. Como esta tabla debe ir relacionada con la tabla alumnos, recuerden que vamos a crear una base de datos del proceso de matrícula, pero ojo que esto es algo básico, no es aún hacen falta tablas, solamente para la explicación voy a usar 2 tablas. Tengo ya mi tabla alumnos y voy a crear mi tabla materia, pero las 2 tablas deben ir relacionadas. Entonces, dentro de la tabla alumnos, recuerden que hay una llave primaria, ¿cierto? Que se llama código alumno. Esa es la llave primaria dentro de mi tabla alumnos. Dentro de la tabla materia debo colocar esa llave que se me convierte en llave foránea. Entonces, código alumno es un texto corto, porque allá también lo tengo como texto corto, y sería mi llave foránea dentro de mi tabla materias. En la tabla materias, en esta tabla que estoy creando, la llave principal es código materia. Entonces la selecciono y le doy aquí en la clave principal. Si deseo quitarla, la selecciono y le doy ahí y él automáticamente se me quita. Entonces vamos a asignársela nuevamente y le voy a dar a guardar. Entonces ahí para guardar le doy clic derecho acá y le doy guardar. Esta se llama materias y aceptar. Ya tengo mis 2 tablas. Si deseo agregar la información, recuerden, le doy doble clic. Aquí está. Si deseo seguir agregando información, ahí puedo ir bajando. Lo mismo con materias, le doy doble clic y agrego la información. Si deseo crear las relaciones entre cada una de las tablas, voy acá donde dice herramienta de base de datos y la opción relaciones. Abre la ventana de las tablas que tengo dentro de mi base de datos. Voy a agregar la tabla alumnos, la tabla materias y le voy a agregar. Cierro, porque esas son las 2 únicas que necesito y que también tengo en este momento. Y ustedes se dan cuenta, me aparece ya la tabla con sus respectivos campos y su respectiva llave principal. La relación que existe entre las 2 tablas es el campo código alumno, porque está aquí y también está acá. Entonces yo puedo hacer la relación de estas 2 llaves. ¿Cómo lo realizo? Simplemente selecciono el campo llave y arrastro hasta donde me quiero relacionar con la otra tabla. En este caso es código alumno y suelto. Automáticamente me abre esta ventana y digo crear. Aquí tengo la relación de la tabla alumnos y la tabla materia con el campo código alumno y código alumno en la tabla materias. Esta es la información que ustedes deben capturar y enviarme en la actividad de la semana 3 y 4. Pueden usar el programa SAN o pueden usar el programa Access para crear su base de datos. Les recomiendo usar el programa Access, es más sencillo de utilizar y además de eso que les permite mostrar la relación que tienen, digamos de manera gráfica, de forma gráfica, la relación de mi base de datos. Espero que les haya servido, que aprovechen el video y nos vemos la próxima clase.